¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestra clase de planeación estratégica y recuerden que estamos en el tema de análisis externo. Por supuesto, todos estos temas que estamos revisando, recuerden que nos ayudan a hacer nuestro análisis de escenarios para el futuro y sobre todo para complementar la parte de oportunidades y amenazas en el lado del análisis externo en el análisis FODA. Entonces, consideren estas fuerzas de Porter y el análisis Pestel, que es el que vamos a ver a continuación. Este es el nombre del tema que veremos este día, que es el análisis Pestel, ¿sí? Y bueno, como les decía, pues esto tiene una amplia aplicación en lo que es la planeación estratégica para ver el entorno que rodea la empresa y poder tomar mejores decisiones. Recuérdense que como administradores y directores tenemos que hacer un adecuado análisis de los riesgos que hay en el ambiente para poder tomar una decisión con fundamento y base. Y no podemos hacerlo de manera meramente, pues, por emociones o por cómo nos sintamos nosotros. Sí se vale utilizar la intuición, pero tiene que estar respaldada bajo de estos escenarios también. Y en otros que se toman en cuenta en otros temas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Más sin embargo, sí es importante. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ver en análisis PESTEL. Y PESTEL, pues bueno, viene de esta, es un acrónimo que significa que es un análisis de aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Por eso cada inicial de cada uno, la P de políticos, E de económicos, S de socioculturales, T de tecnológicos, E de ecológicos y L de legales. ¿Sí? Entonces, en relación a esto, vamos a verificar todos estos aspectos de manera puntual para que ustedes puedan hacer mejor su proyecto. ¿Sí? Y puedan complementarlo con más ideas, porque de repente ustedes dicen, ok, hago el análisis FODA, pero pues nomás le pongo 2 aspectos o 3 y como ya vieron en las 5 fuerzas de Porter, pues tenemos muchos aspectos que analizar y que aportar para poder tener un análisis más conciso y más completo. ¿Sí? Entonces, muchachos, es importante que ustedes lo conozcan porque esto también va a ser algo que pues ahorita pueden aplicar a su vida en este preciso instante y si no entienden estos aspectos, pues quiere decir que andan este, pensando todavía como niños pequeños que no, pues no les apura los efectos políticos, económicos o tecnológicos y pues a ustedes ya les empieza a preocupar. Ustedes ya vieron lo que es un impacto macroeconómico que genera una pandemia como la actual y que una empresa no puede hacer planes concisos o contundentes ante escenarios tan complicados, ¿no? Tan difíciles de prescribir como estos. No se puede pronosticar tan fácil una pandemia, ni el impacto que va a tener, ni la duración. Pero sí, podemos ver si nos podemos beneficiar o nos puede afectar o podemos reducir el impacto. Entonces, de eso tratan estas técnicas, muchachos, de que nosotros podamos tener una mayor visión y podamos tener un análisis más a profundidad de lo que sucede en el entorno de la empresa. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos primeramente con la P de Pestel de políticos. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, cuando ahorita estamos pasando por una etapa muy controversial en la que está por definir presidente en los Estados Unidos. Y hay todo un montón de situaciones que pasan. Todo el mundo está a la expectativa de quién va a ser, si va a ser Biden, si va a ser Trump.
En estos momentos, la bolsa de valores ha perdido mucho terreno en días pasados. Eh, en el presente, ya que pasaron las elecciones, pues repuntó, o sea, obtuvo una buena recuperación porque se tienen expectativas de que el candidato que quede, sí logre, ayudar a que la economía mejore o que las empresas tengan un buen sustento en cuanto al desarrollo de sus utilidades y de sus ventas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros podamos entender estos aspectos. ¿Cuáles son los puntos que nos menciona el autor aquí que debemos de tomar en cuenta? Se los leo tal cual. Dice, peste, políticos, las diferentes políticas del gobierno. ¿Sí? 2. Las subvenciones. 3. La política fiscal de los diferentes países. 4. Las modificaciones de los tratados comerciales. ¿Sí? Entonces, lo político impacta mucho y es externo totalmente a la empresa. Es algo que no podemos controlar dentro del negocio, ¿sí? Las políticas son importantes, entenderlas, ¿sí? Tomando en cuenta el primer punto, ¿sí? Porque si hay diferentes políticas de un gobierno a otro, pues nos mueve mucho. Por ejemplo, aquí en México tuvimos la situación del gobierno que venía entrando del actual presidente de México, que hizo la cancelación del aeropuerto que se estaba construyendo, que era un proyecto bastante grande y ambicioso, lo cual vino a generar un montón de problemas, ¿no? Hizo que hubiera mucha especulación de empresas, incluso mexicanas, que decían que se iban a ir y que iban a cerrar. Había otras que sí se fueron. Se menciona que se iban a afectar hasta las Afores, etcétera. Entonces vean a qué ritmo o a qué nivel una diferente política puede afectar el rumbo de una empresa al afectar su economía, ¿sí? Las subvenciones, o sea, situaciones en las que los gobiernos prestan dinero a las empresas, ¿sí? O a particulares, etcétera, para que se haga un acto pues de beneficencia, por así decirlo, o como mero convenio, ¿no? Son entregas, pues, de dinero o viernes, ¿no? Que se realiza por una empresa, o más bien dicho, por una administración pública a particulares, personas físicas, jurídicas, etcétera. Y pues no existe realmente una obligación de reembolsar el dinero, ¿sí? Estas suelen más que nada utilizarse en actividades consideradas de interés público, ¿sí? Entonces, estas también pueden ser de impacto a nivel político para que una empresa debe tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, tenemos la política fiscal de los diferentes países, ¿sí? En este aspecto es importante porque, bueno, nosotros debemos ver cuáles son las políticas si estamos en un solo país, ver cuáles son las políticas, si nos favorecen, si nos perjudican, si el nuevo cambio de gobierno va a ser más favorable o va a tener cargas muy impositivas. Imagínense, por ejemplo, la carga impositiva que tienen productos como los cigarros, como Marlboro, ¿no? Que se han visto bastante afectados ellos al no tener o no poder, este, pues, aligerar su carga impositiva, ¿no? Y cada vez es más fuerte y cada vez más difícilmente ellos pueden, pues, generar utilidades al tener que cobrarle más caro a sus clientes el producto, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que de repente nos anunciaran que va a haber más pago de impuestos por cualquier situación, o como aquí pasó el impuesto a la nómina, situaciones por el estilo que hacen que las empresas sean muy, muy vulnerables, ¿no? El ejemplo es de casos que hemos visto de Estados Unidos, de gente de Estados Unidos que está sacando sus empresas de allá, se las está llevando a otros países. ¿Por qué? Porque tienen una carga de impuestos demasiado alta. Entonces, por eso, cuando ven los beneficios de países como México, como Vietnam y países por el estilo emergentes, pues ven que tienen mucho más beneficio. Por ejemplo, un país que ha traído mucho
muchas empresas como Google, Facebook, otras tecnológicas, es Irlanda, en el que les da un beneficio impositivo demasiado bueno para ellos, entonces prefieren llevarse las empresas para allá y, y los países reciben dinero por otros lados, por medio de los impuestos de los sueldos de los trabajadores, del cobro de los productos, de los servicios, y eso es bueno para las empresas. Entonces nosotros debemos de estar muy al pendiente en este punto muy específicamente cuánto nos están cobrando los gobiernos, qué cambios va a haber, qué beneficios se nos puede dar, como por ejemplo Peñoles que suele construir parques o aspectos ecológicos o eventos con fin de deducir impuestos, ¿no? Situaciones por el estilo, como FEMSA también por medio del OXXO que hacen su campaña este, de que pues regales los centavos, ¿no? Y ellos ponen otro centavo por cada uno que tú des para poder ellos ayudar a una ONG y de esta manera pues logran hacer un subsidio bastante bueno de impuestos. Entonces, esto es en cuanto a la política fiscal, ¿no? Por último, aquí en el aspecto político tenemos situaciones como las modificaciones de los tratados comerciales. O sea, ¿cómo puede impactarnos a nosotros que se haya hecho un acuerdo comercial con un país o con otro? Recuerden que México es uno de los países que tiene más acuerdos comerciales a nivel mundial, que tiene muchos acuerdos con muchos países y esto es benéfico para cualquier empresa. Por eso muchas empresas quieren venirse a trabajar aquí en México, poner sus plantas manufactureras o de logística para poder exportar a otros países con mayor beneficio fiscal e incluso, ¿sí? Para tener menos aranceles, para tener más rendimientos, etcétera. No es nada más porque sí. Entonces, esto nos ayuda a entender más este espectro. Nosotros debemos estar muy al pendiente de estas situaciones. Por ejemplo, aquí en México se acaba de cambiar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, hay empresas a las que les benefició bastante, hay otras a las que no tanto. Recuerden que desde el NAFTA el campo mexicano se vio muy afectado, ¿sí? Pero otras industrias, por ejemplo, la automotriz ha sido de gran beneficio y ayuda mucho al país, a la economía del país, por medio de más creación de valor en cuanto a empleos. Sí, y esto ha dado mayor crecimiento a la población, mayor conocimiento, mayor desarrollo tecnológico e incluso y de carácter de infraestructura. Por lo que, bueno, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la E de económicos, ¿sí? Continuando en el mismo aspecto de Pestel. Entonces, chicos, aquí qué onda en los económicos, bueno, son muy importantes, son los que más podemos identificar nosotros. En los aspectos económicos, el primer aspecto es el de los ciclos económicos, ¿sí? El segundo que nos indica el autor es las políticas económicas del gobierno. 3, los tipos de interés. 4, los factores macroeconómicos y propios de cada país. 5, los tipos de cambio o nivel de inflación han de ser tenidos en cuenta para la definición de los objetivos económicos de la empresa. Muy importantes. Entonces vamos comentándolos brevemente. Primeramente tenemos a los ciclos económicos. Bueno, como ustedes sabrán, y si no lo han sabido ustedes anteriormente, pues bueno, la economía está dividida por ciclos. Bueno, me gustaría mostrarles un documento, pero bueno, los ciclos económicos son constantes, suelen tener un periodo de entre 7 a 8 años. En esta ocasión, pues hemos tenido pues un retraso porque los ciclos económicos se habían presentado de manera ordinaria más o menos aproximadamente cada 8 años, ¿sí? Tenemos por ejemplo, actualmente se cree que este es un ciclo económico en el que estamos viviendo, en el que ya se rompió.
y que podemos entrar a una recesión en el 2021 muy aguda, ¿sí? Entonces aquí se rompe un ciclo, aquí es una partida y un quiebre para volver a empezar. ¿Estamos? Entonces, la recuperación ha sido muy rápida, la recuperación se hizo en B, pero puede ser que nada más haya agarrado energía para caer todavía mucho más drásticamente. La anterior crisis a esta fue la del 2008, la crisis inmobiliaria, ¿sí? En la que el banco Lehman Brothers cayó y, y ya no fue rescatado por el gobierno de Estados Unidos ni por la Fed. Luego tuvimos la crisis.com del 2002, anteriormente la 98 de Asia, la crisis de Asia, luego el efecto tequila de México. Entonces, tenemos ahí ciclos que se van comportando, que van haciendo un reajuste en las economías y de esta manera nosotros podemos aventajar esta situación y podemos ver eh, cuándo es bueno poner un negocio y cuándo no. ¿Sí? Yo no quiero poner un negocio cuando se avecina una crisis, cuando estoy seguro que está por explotar una burbuja como la inmobiliaria del 2008. ¿Por qué? Porque me va a afectar, o sea, va a haber mucha gente que no va a tener dinero y si yo acabo de poner un negocio y peor tantito, si saqué dinero prestado en el banco, pues me va a tronar en las manos esa burbuja y yo voy a quebrar, voy a quedar endeudado con el banco, etcétera. Entonces me va a ir muy mal. Pero si yo espero que truene esa burbuja, si yo acepto, si yo entiendo cuándo está rompiéndose el ciclo, cuándo toca ya cambio de ciclo, pues cuando hay cambio de ciclo, o sea, cuando hay crisis hay oportunidades. Muchos comercios se pueden conseguir en oferta casi, se pueden adquirir a menor precio. Si estamos entonces es importante que nosotros entendamos este tipo de situaciones, cómo se manejan y no actuemos nada más así, impulsivamente, por así decirlo. Como les decía, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante en una revista y el autor decía que todas las personas nacemos más o menos con aproximadamente 8 oportunidades de volvernos ricos. ¿Y a qué se refería? Precisamente a los ciclos económicos. Si nosotros sabemos identificar los ciclos económicos o si nos preparamos para el cambio de ciclo económico, nosotros nos podríamos estar preparando para mejorar nuestra economía y lograr cada vez incrementarla en cada ciclo económico. Hay una persona que se llama Warren Buffett, muy conocido en el ambiente de los negocios, y esta persona realmente lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? Fácil, ¿no? Él ahorraba durante los tiempos buenos y durante las crisis, pues compraba negocios y los compraba a precio de oferta, de ganga, y pues los hacía crecer, ¿sí? Y volvía a ahorrar, tenía cada vez más dinero y el siguiente ciclo económico volvía a comprar más, ¿sí? Y así es como forjó su fortuna. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros negocios que pongamos, tenemos que estar preparados para esas situaciones. Nunca se les ocurra poner un negocio pidiendo un crédito cuando está a punto de surgir un cambio, un ciclo, ¿sí? Decían, ok, ¿cómo vamos a saber? Pues bueno, es cuestión de leer, es cuestión de informarse. ¿Sí? El siguiente punto que nos indica el autor aquí es las políticas económicas del gobierno. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, el gobierno del presidente actual de México, pues bueno, vino a revolucionar mucho la economía y asustó a muchos con la cancelación del aeropuerto y dio a entender que la política no era tan sencilla, ¿no? Sus propuestas de reforma a la industria petrolera, etcétera, todo eso va a tener repercusiones. Pero lo importante para ti es saber si te benefician tú en tu negocio o si te va a perjudicar. Porque siempre en este tipo de situaciones en los que el gobierno mete mano y genera un cambio de política económica, pues puede haber dos resultados en el que tú puedas ser ganador o en el que tú puedas ser afectado o perdedor. Entonces, analiza cada política económica del gobierno y ve si te está afectando o si te está beneficiando.
El siguiente aspecto son los tipos de interés. Los tipos de interés, bueno, los tipos de interés son marcados principalmente por el Banco de México y la idea de ellos es incentivar la economía por medio de, de tener un equilibrio entre el dinero para que no exista nunca dinero de más barato ni nunca de más caro cuando no deba de ser. Por ejemplo, cuando una economía está en crisis, se bajan las tasas de interés para que la gente y los empresarios tengan más acceso al crédito y puedan impulsar el crecimiento de sus negocios, ¿sí? Cuando estamos en un boom, que hay buena economía, que ya hubo resultado de ese impulso por medio del crédito y de intereses bajos, pues bueno, se suben los intereses para que cada vez haya menos dinero circulando y haya menos deuda. Si no, de caso contrario, se vuelve a hacer una burbuja, que es más de lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, los tipos de interés nos pueden dar un aviso de cómo va la economía. Entre más altos se vayan poniendo, pues bueno, nos da una idea de que hay mucho crédito, ¿no? Sí, cuando hay intereses altos, pues bueno, afecta a situaciones como que si no hay tanto crédito, pues no hay tanto, puede ser que se empiecen a empezar a perder empleos, incluso este, la, las ventas bajan de los negocios, etcétera. Entonces empiezan a subir otros factores como el que vamos a leer a continuación. El que sigue es los factores macroeconómicos, ¿sí? Propios de cada país. Los factores macroeconómicos, pues bueno, son todos esos aspectos que están encontrados en la economía que nos pueden afectar de manera muy gradual a todos, o sea, la inflación, por ejemplo, los tipos de cambio, como el precio del peso contra el dólar, que lo vamos a comentar a continuación, la inflación, la deflación que ya vimos, todos esos aspectos hacen que haya un impacto en la vida de todas las personas que viven en ese país o en esa región del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones que son muy generales, ¿sí? Si el precio, por ejemplo, del petróleo baja, se supone que nos debe de afectar o beneficiar a todos. Pero ¿qué es lo positivo para mi empresa? Si el precio del petróleo baja, ok, si yo estoy en una empresa que fabrica llantas y se requiere mucho petróleo para fabricar una llanta, aparte del caucho, pues me va a beneficiar porque voy a tener la materia prima más barata, ¿sí? Entonces me puede este, beneficiar mucho, pero por lo contrario, si yo, por ejemplo, trabajo en una gasolinera y el precio del petróleo baja, el precio de la gasolina va a bajar también y casi voy a tener el mismo costo, entonces a lo mejor me afecta. Entonces yo tengo que identificar en ese sentido cómo me va a beneficiar esa política, ¿sí? Ese factor macroeconómico, perdón, quise decir, ¿sí? Va a ser algo bueno o malo para mí, ¿sí? Van a ser muchos factores que son decisiones del gobierno. Va a haber incentivos, por ejemplo, para que la gente tenga créditos, situaciones por el estilo, etcétera. Vamos a ver el siguiente punto para que podamos entender más de los factores macroeconómicos. Dice, los tipos de cambio o el nivel de inflación, ¿sí? El nivel de inflación es muy importante, muchachos. El nivel de inflación se refiere a cuando los precios de los artículos están subiendo y no tienen un anclaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, o también el otro que es el nivel de deflación, cuando los precios están bajando demasiado. ¿Por qué? Porque no hay una demanda de ellos, no hay quien los compre. Entonces la gente y las empresas empiezan a bajar el precio de sus productos porque no hay quien los compre y esto empieza a generar que no haya este flujo de efectivo suficiente en los mercados y haya un montón de problemas y sobre todo que las empresas empiecen a quebrar y que haya desempleo. Situaciones por el estilo. El factor que les decía, el tipo de cambio, que
precio del peso, por ejemplo, fluctúe contra el dólar negativamente, que el dólar se vaya, por ejemplo, hasta los 25 pesos hasta los 25 pesos, ¿no? Podría ser por dólar. Eso podría ser muy negativo también porque le quita mucho poder adquisitivo a la gente. Ya no puede hacer sus mismas compras. Negocios, por ejemplo, ¿a ti cómo te afectaría? Pues bueno, un negocio que tú tienes que importas piezas desde Estados Unidos o China, pues seguramente te van a salir más caras. Entonces tú tienes que ver eso, porque seguramente te las van a cobrar en dólares otros países, ¿no? Y ese va a ser un efecto, ¿no? Que tienes que tener muy en cuenta. Eso es algo que es muy real. Por otro lado, si tú, por ejemplo, exportas y cobras en dólares, pues bueno, te va a beneficiar que el dólar suba. ¿Sí me explico? Pero es una navaja de doble filo. Entonces, de un lado corta más que el otro. ¿En cuál, de qué lado estás? O tú estás del lado de la empuñadura en la que tú produces y tus costos son en pesos mexicanos, pero cobras en dólares. Eso es genial para muchas empresas porque, bueno, pues si ellos son exportadores, pues bueno, son ingresos en dólares y recibes más dinero del que recibías antes, es perfecto, ¿sí? Pero bueno, tienes que analizar eso y sobre todo cuando hay este tipo de situaciones político-económicas, ¿sí? Bueno, entonces no podemos nosotros definir un objetivo económico sin haber considerado estas situaciones. ¿Estamos? Ok, pasando al lado de los socioculturales. Los aspectos socioculturales son primeramente, cambios en los gustos, en las modas que repercuten el nivel de consumo. ¿Sí? Primeramente. Dos, cambios en el nivel de ingresos. ¿Sí? Y tres, cambios en el nivel poblacional. Bueno, primeramente decíamos que son cambios en los gustos o en las modas que repercuten en el nivel de consumo, hablando en el S, que es el de socioculturales. ¿Qué pasa aquí? O sea, cuando la gente imagínense ustedes, tiene a escuchar un nuevo tipo de música o un nuevo tipo de ropa que quieren. O sea, la gente según la música es como se viste, según la religión es como se viste, según la cultura es como se viste también. Sí, todos esos aspectos debemos de tomarlos en cuenta. ¿Hay algún cambio? ¿La gente está cambiando de ideología? ¿La gente está empezando a estudiar más, por ejemplo? ¿La gente empieza por ejemplo, recuerdo escuchar gente que dice, es que está de moda tal religión, ¿no? Y la gente empieza a investigar y a moverse por esa situación y cambian sus hábitos hasta alimenticios, ¿no? Sí, como por ejemplo últimamente que está la tendencia hacia lo más natural, a comer mejor, que la gente se empieza a hacer un poco más vegetariana o una combinación o comer menos carne, por ejemplo. Esos son aspectos. Te dedicas a vender pollo, cerdo o res, bueno, te va a afectar esta nueva tendencia. ¿Cómo la vas a equilibrar? ¿O está subiendo más? No sé, ¿verdad? Ve tú cómo está ese cambio y qué tanto esa moda te va a beneficiar o afectar. ¿Sí? Porque estás vendiendo un producto que actualmente se vende mucho, pero estás viendo que hay una nueva moda hacia un producto que tú no vendes o que va a dejar de consumir el que tú estás haciendo. Tienes que analizar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque repercutirá en el nivel de consumo. Siguiente aspecto es el cambio, ¿sí? Cambios en el nivel de ingresos. ¿Estamos? Entonces, en cuanto al cambio en el nivel de ingresos, si la gente empieza a estar un poco más preparada, si gana más dinero, por ejemplo, en Fresnillo, Zacatecas, donde hay una mina que se acaba de abrir, Juanicipio, está Peñoles con todas sus contratistas, pues bueno, la gente empieza a ganar un poco más de dinero. ¿Cómo te va a afectar eso? O sea, vas a tener, por lo pronto, si tú eres una maquiladora que paga un sueldo casi mínimo, pues vas a tener menos gente que te trabaje. Por otro lado, si tú vendes, cosas a los mineros, pues a lo mejor vas a tener más clientes, más gente que pueda tener mejor,
capacidad de compra, ¿no? Ese tipo de cosas son las que se deben de analizar para evitar cambios futuros en el nivel de consumo, ¿sí? Bueno, cambios a nivel poblacional. La gente se está yendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita no, ahorita ya antes no sé qué tanto sea la moda de irse ya a Estados Unidos, pero yo recuerdo en los 90s, en los 2000, la gente le gustaba mucho irse a Estados Unidos. Ahorita ya no veo tanto que esté esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya cambiaron muchas situaciones. Actualmente, es complicado para la gente sostener el nivel de vida de Estados Unidos que te lo gastas casi todo en rentas. Actualmente aquí en México hay creo, trabajo, no al nivel de pago de los Estados Unidos, pero hay mucho trabajo aquí en México y se ha sostenido o incluso vaya a haber un cambio positivo poblacional. En cambio, en años pasados, yo recuerdo cuando yo trabajaba en Coca-Cola, íbamos a ranchos que estaban totalmente solos. No sé si sea lo mismo ahora, pero yo recuerdo haber pueblos solos totalmente. O, por ejemplo, en ciudades como Río Grande, Zacatecas, en la que había la población era flotante casi en veces porque la gente se iba a Estados Unidos, los hombres principalmente, y en temporadas de diciembre, por ejemplo, regresaban, ¿no? Y se volvían a ir pasando y nada más pues regresaban como a los 9 meses a conocer su hijo, a los 2 años, etcétera, que habían despachado en esa visita que vinieron. Este tipo de situaciones nos ayudan a entender más, ¿no? Bueno, chicos, entonces por esta clase vamos a dejar aquí hasta los socioculturales. Entonces ya vimos lo que son políticos, económicos, socioculturales y nos queda pendiente los tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Sí? Que tengan un excelente día y se encuentren muy bien. Hasta pronto.